porque al final quiero entregarle este tiempo a Dios también, o sea, que sea Él utilizándome para poder hablar lo que Él quiera traer a nuestra vida a través de este tema. Y bueno, Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permite poder compartir, Señor, de saber, Señor, que siempre eres tú, Señor, que siempre todo esto se trata de ti, Señor, y que nuestros corazones, Señor, nos puedas dar la sabiduría y el entendimiento para poder captar, Señor, lo que tú nos quieres traer el día de hoy, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a poder entenderlo y a poder ponerlo en práctica, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, Arlen me ha pedido poder compartir un poco de la importancia de la oración y para mí este tema ha sido muy bonito y muy retador porque muchas veces se nos olvida orar. Yo creo que como todas las cosas que vivimos diariamente, las cosas que tenemos, trabajo, cosas que están pasando en nuestra vida, a veces se nos olvida dedicar un tiempo para Dios por todo el ajetreo que tengamos durante el día, todas las cosas que están sucediendo y el tema de la importancia de la oración. Yo creo que acá como hijos de Dios, como cristianos que somos, debemos entender que la oración es más que, es una relación que tenemos que tener con Dios, es un método de comunicación donde tenemos que estar, nosotros tenemos que siempre estar enfocados como que es una relación con Dios, o sea, es un medio de comunicación que nosotros tenemos, que Dios permite tener esos tiempos de Él, o sea, Dios sabe lo que nosotros necesitamos, Dios sabe lo que nosotros estamos viviendo, pero Él quiere que nosotros nos acerquemos y recordemos como que Él está ahí, o sea, que entendamos el propósito de la oración, que Dios siempre va a estar ahí para nosotros, que es el método de comunicación que tenemos directamente con Dios y que muchas veces lo desaprovechamos porque no tenemos como ese tiempo o no le dedicamos ese tiempo a tomar un tiempo de oración para Dios. Entonces, creo que el primer punto es esto de qué es la oración. Creo que cada uno debe tener como su significado, qué es la oración para cada uno, porque para mí la oración viene siendo como el tiempo donde yo vengo a descansar en Dios. O sea, vengo a soltar mis cargas, vengo a soltar todo lo que yo siento y mis frustraciones, mis alegrías, o sea, todo. Literalmente es como acá decirle a Dios, toma, esto es lo que yo soy y todo esto. Entonces, yo creo que es un tiempo muy bonito donde siempre buscamos de alguna u otra manera tener ese tiempo de recargarnos, muchas veces de recargarnos a través de la oración cuando vamos al Padre y hablamos con Él, o sea, tener esos tiempos. Y esto pasa muchas veces cuando, no sé, como hijo, cuando voy con mi madre y le cuento situaciones y cosas que están sucediendo en mi vida, me siento descargado o sea, ya no hay una carga de que solo yo estoy llevando esto. Entonces, para mí la oración ha sido como ese tiempo donde yo voy al Padre y le digo, me siento de esta manera y después de tener esas conversaciones con Dios, de tener esos tiempos de estar orando y estar clamándole a Él y pidiéndole o que me ayude en ciertas situaciones, me siento más descansado. Entonces, la oración para mí se volvió ese medio de comunicación, de comunicar lo que yo siento a Dios de alguna otra manera. Y para mí ha sido como, ese es uno de los, respecto a la oración, siempre digo, esto ha sido, la Biblia está en Mateo 7 de 7 al 11 que es como realmente Dios nos está diciendo, eh, que vayamos a Él, que le pidamos, que le busquemos, que le llamemos y que Él está ahí. Entonces, yo creo que muchas veces no vemos estas cosas, vemos como queremos solucionar las cosas de una manera humanamente, pero a veces lo único que necesitamos es ir, tomar un tiempo en nuestra habitación o tomar un espacio, ir a hablar con Dios, ir a contarle a Dios lo que está sucediendo en nuestra vida. Yo creo que partiendo de ahí empezamos a identificar o a ver como la oración como ese medio de comunicación o ese medio de salida que tenemos para llegar al Padre, para poder como comentarle nuestras cosas en nuestra vida. Y en Mateo 7:7 nos habla de que pidamos, que se nos dará, que busquemos, que le hallaremos. O sea, no nos está diciendo que pidan y a ver si contesta. No, Él está diciendo, pedí y se os dará. O sea, y me buscas y me hallaréis. Entonces, no es que no es como cuando llamas
a alguien y le dice, voy a pasar por tu casa y te dice, bueno, voy a ver si estoy. No, Él está ahí, siempre está pendiente. Entonces es como ir al Padre y buscarle y que le vamos a encontrar. O sea, Él nunca va a tener una puerta cerrada para nosotros, nunca va a tener nunca va a decir un no, siempre va a estar ahí presente para nosotros. Esa es una de las cosas importantes que tenemos. Y para sumar un poco más de lo que estaba hablando, es como la oración es una piedra angular en nuestra vida. La oración, eh, la Biblia nos dice que orar es reconocer la presencia de Dios. Orar, cuando nosotros oramos, reconocemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando tenemos esa relación, es lo mismo que cuando tenemos esa comunicación con nuestras familias, con las personas que están casadas, las personas que están en pareja, cuando tienen esa comunicación con su pareja, están reconociendo la presencia de esa otra persona en su vida. Entonces, de esa misma manera, la oración para nosotros es reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, de alguna otra manera, siempre buscamos nosotros tener como reconocer ese reconocimiento de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y en la oración se encuentra, la Biblia nos enseña que la oración se encuentra desde el inicio, desde el Génesis hasta el final, donde Dios se comunicaba con Adán y Eva, y al final en el Apocalipsis, todo ese tipo de cosas, es como la oración viene siendo vital para nuestra vida y es como la piedra angular como hijo de Dios. Entonces, ahora comparto algunos ejemplos de hombres que fueron hombres de oración, que llegaron a tener una vida de oración y que se vio reflejada. Y uno de los primeros fue Daniel. O sea, Daniel, o sea, fue una persona que realmente tenía esos tiempos para ir a orar, encerrarse, y no cambiaba esos tiempos. No eran negociables para él. Esos tiempos eran como su prioridad porque sabía que su día no podía comenzar si no tomaba esos tiempos. Entonces, vemos la importancia de la oración en nuestras vidas. O sea, cuando comenzamos nuestro día, todo puede cambiar. Con una oración que nosotros hagamos en la primera hora que nosotros nos levantamos, entregamos nuestro día a Dios, ese día cambia totalmente. Pero si nosotros vamos a lo que, como decimos normalmente, a lo que salga en el momento, suceden cosas que a veces no podemos controlar o no tenemos el control, pero cuando nosotros venimos y le entregamos nuestro día a Dios, Él tiene el control. Él tiene el control de toda situación que pueda suceder en tu vida, pero tú has ido a Él y entregarle en esos tiempos en oración. Y eso era una de las cosas que Daniel hacía. Daniel, cuando comenzaba su día, iba a orar. Cuando tenía, o sea, oraba 3 veces al día para que veamos. Y nosotros ahora mismo creo que podemos decirlo, me incluiré, oramos tal vez 3 veces a la semana, 2 veces a la semana y no tomamos esos tiempos, pero él oraba 3 veces al día. Imagínate ahora mismo, si nosotros hiciéramos esto, como nuestra vida totalmente cambiara y nosotros cómo reconociéramos como la presencia de Dios en cada momento de nuestro día. Entonces, Daniel era un claro ejemplo de lo importante que es la oración para nuestra vida. También tenemos el caso de David. David era una persona o un hombre conforme al corazón de Dios. Y siempre decimos como, cómo era conforme al corazón de Dios y hacía esto. Era una persona que, si lo vemos humanamente, no es una persona como que digamos que es un ejemplo, siempre las actitudes que tenía, pero ¿sabes qué caracterizaba a David? Que David era sensible al corazón de Dios, que David era una persona que reconocía, que comunicaba con Dios, que se abría totalmente con Dios. Y lo vemos en los salmos. Si podemos ver los salmos eran canciones o oraciones que David hacía para hablar con Dios. Era una forma de cómo él iba y hablaba con Dios. Entonces, esas son oraciones. Y tenemos el Salmo 27, que para mí es uno de los salmos que me gusta mucho, pero eran como oraciones de David hablándole desde su corazón cómo se sentía a Dios, o sea, cómo se sentía él a pesar de todo lo que estaba sucediendo, a pesar de su vida, a pesar de todos los logros que estaba teniendo, pero él siempre iba y le entregaba a Dios de cómo se sentía y hablaba desde el corazón. Entonces, son ejemplos que vemos de hombres o sea, realmente su vida fue marcada por la oración. También tenemos como el apóstol Pablo, que fue
venir de una vida pasada donde no conocía nada de esto, pero se volvió un hombre de oración, un hombre que realmente no iba a ningún lugar si no estaba Dios. O sea, si en su eh, situaciones complicadas, cuando estuvo preso, eran tiempos que le entregaba a Dios, eran tiempos de alabanzas para Dios y todo eso él veía la importancia que tenía la oración. Entonces, la oración acá viene siendo la piedra angular para todo cristiano. O sea, para todo cristiano, si no ora, entonces realmente no sabemos qué tipo de cristiano podría ser, porque realmente el cristianismo o nosotros como hijos de Dios, nuestra relación se basa en la oración o en la conexión que nosotros tengamos con Dios, la comunicación que nosotros podamos tener con Dios. Entonces, de alguna otra manera, esa es como nuestra fuente de ir al Padre y pedir sabiduría, pedir de lo que nosotros estemos necesitando que Él nos va a dar. Y otro ejemplo que creo que es el mejor ejemplo que podamos tener en la Biblia o en nuestra vida como ejemplo de oración fue Jesús. Jesús tomaba sus tiempos, se apartaba de sus discípulos, se iba a solas a orar al Padre, porque muchas veces está bien orar con más personas, está bien orar en unidad, pero también a veces Dios necesita que nosotros tomemos esos tiempos en intimidad. Jesús lo hacía con sus discípulos, Jesús oraba con ellos, pero a veces necesitaba tomar esos tiempos de oración junto a él y el Padre. O sea, iba y le decía al Señor cómo se sentía y muchas veces, a veces no, Jesús no quería hacer realmente como las situaciones que pasaban. O sea, él decía, si pasa de mí esta copa, pero realmente él entendía el propósito y el valor que tenía. O sea, él iba a hablar y comunicaba con el Padre y cómo se sentía. Entonces, para ver un poco a profundidad, creo que la oración basa nuestra relación y nuestra comunión con Dios. Es muy importante que como hijos de Dios nosotros basemos nuestra relación en estos aspectos de la oración, estar siempre teniendo esa comunicación, teniendo esa relación con Dios a través de la oración. Claro, lo complementamos con la palabra, leyendo la palabra, ayunos, tiempos de alabanza, tiempos de adoración, pero no dejemos pasar la importancia que tiene la oración en nuestra vida. La oración puede cambiar totalmente una vida, puede cambiar totalmente un día, puede cambiar una ciudad, puede cambiar un ambiente. Una oración que tú hagas, si la haces de tu corazón, Dios puede escucharla y Dios puede hacer algo totalmente diferente. Entonces, como vemos todos esos ejemplos que hemos profundizado y quería comentar un ejemplo como muy personal, algo, una experiencia muy personal mía, es que la importancia de la oración es, creo que cuando nosotros oramos, cuando nosotros ponemos las cosas en manos de Dios, las cosas suceden. Y es un claro ejemplo de que muchas veces yo he orado por cosas que para mí eran imposibles humanamente. Y yo creo que teniendo esa relación y yendo desde mi corazón hacia Dios y decirle, Dios, o sea, yo no puedo hacer esto humanamente, pero yo sé que tú me has dado las capacidades, yo sé que tú vas a proveer, yo sé que tú vas a hacer todo eso. Entonces, yo podría decir que yo soy un claro ejemplo de la oración de mi madre, de estar siendo lo que soy hoy y estar logrando lo que estoy logrando el día de hoy, porque mi madre se arrodilló, oró al Señor y bueno, esa oración fue quizás lo que yo soy hoy. Entonces, quería como dejarles eso de que no dejemos de orar, y no dejemos de buscar esos tiempos de oración con Dios, no dejemos de buscar esos tiempos de comunidad con Dios, de esa comunicación, de conexión, de intimidad con Dios. Creo que es muy importante siempre recalcar lo es importante la oración. Es importante ir a la iglesia, es importante escuchar alabanzas, es importante leer la palabra, pero es muy importante estar orando todo el tiempo porque es ahí donde nosotros recibimos revelación de parte de Dios. Es ahí donde nosotros recibimos esa sabiduría, recibimos todo lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Es ahí. O sea, Dios lo puede hacer en cualquier otro momento, lo puede hacer en cualquier otro escenario, pero cuando nosotros tomamos esos tiempos en lo privado, Dios nos va a bendecir en lo público. Y hablo de esto porque es ahí donde se construye esa vida como hijo de Dios. O sea, no se trata de que todo el mundo te vea que oras y todo eso, no, se trata de tú y Dios, o sea, tu corazón, que seas tú y Dios nada más y que Dios se encargue de lo demás. Entonces, quería dejarles eso, que sigamos orando, sigamos siempre orando por las cosas que tengamos en nuestro corazón, ir
a Dios y soltar todo lo que tengamos que soltar y pedirle a Dios todo lo que tengamos que pedirle, porque Él va a estar ahí y la misma palabra lo dice, que somos sus hijos y Él nos va a dar lo que necesitemos de acuerdo a nuestras necesidades. Así es de que les animo el día de hoy a permanecer en oración constantemente. Y bueno, quería hacer una oración ya para culminar mi presentación y quería dejarles también como con un versículo que realmente me gusta mucho y es que está en Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses 5:17, y dice, orad sin cesar, que nos habla de dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Entonces, esto nos habla de eso, que no menospreciemos estos tiempos. Y quería dejarles con esos versículos que me han impactado mucho y hoy que los leía es como decía, o sea, la oración es para encender tu espíritu, la oración es para que tú puedas encender ese espíritu y que puedas sentir la presencia de Dios muy palpable a través de la oración. Y bueno, para cerrar, quería hacer una oración por este tiempo y por todo el proyecto de Lámpara Encendida para que sigamos avanzando de esta manera. Y bueno, Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido compartir, Señor. Ha sido un tiempo corto, pero muy profundo, Señor. Sabemos que tú has sembrado una palabra en la vida de cada persona que está aquí, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú trayendo, Señor, con las personas que van a seguir compartiendo, Señor. Algo refrescante también para nuestra vida, Señor. Algo retador, Señor, para nuestra vida, Señor. Y hoy pongo en tus manos este proyecto, Señor, que sé que está en tu corazón, Señor. Sabemos que está en tu corazón, Señor, y que tú vas a proveer, Señor, las herramientas y todo lo que se necesita, Señor, para llegar a muchas más personas, Señor. Y desde ya, Señor, te damos gracias por todo